Ha dispuesto los 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, así como también contra el exministro de Transportes Juan Silva, y ha declarado medidas de conducta contra el exministro Heiner Alvarado. Bueno, para hablar sobre este tema ya estamos aquí con el doctor Javier Aguirre, él es abogado penalista, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Señorita Hualpa, muy buenas noches, y este servidor a sus órdenes. Bien, perfecto. Bueno, es la segunda medida de prisión preventiva que está recibiendo el expresidente Pedro Castillo, porque recordemos que ahora ya está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. Ahora se le vienen otros 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Bueno, en primer lugar, ¿qué opinión le merece estos resultados y cómo es el proceso que debe seguir ahora el expresidente? Era previsible la resolución que hoy día hemos conocido alrededor de entre las 3 y 5:30 de la tarde de hoy. Y sí, efectivamente, como acaba de escuchar la audiencia, su público en todo caso, 36 meses para el señor Pedro Castillo, 36 meses para el señor Juan Silva y comparecencia con restricciones contra el señor Heiner Alvarado. En cuanto a los dos primeros, bueno, porque en la audiencia la Fiscalía logró demostrar toda la información grave sobre estos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y todo eso ha pesado en el ánimo del juez para valorarlo y luego ahora dictarle la prisión preventiva. El hecho, por ejemplo, de que la defensa del señor Pedro Castillo dijo, bueno, tiene una residencia donde está ahora cumpliendo su prisión preventiva en el penal Barbadillo, del anterior, del proceso por rebelión. Pero como ha dicho muy bien el juez en su resolución, eso no es un arraigo domiciliario voluntario, es involuntario como consecuencia de un proceso penal. Eso no se puede catalogar como un arraigo domiciliario. Y en cuanto al tema de su familia, que lo visitan sus hermanos, sus primos, sus tíos, sí, pero su familia nuclear no está en Lima. Todos sabemos ahora que está en México. Eso también ha pesado en el juez. Y en lo que respecta al señor Silva, ha dicho bien claramente el juez, ¿no? Dijo, no, un momentito, usted ya tiene la calidad de prófugo. Si bien usted estuvo con impedimento de salida del país en este proceso, pero luego usted se fugó. Entonces eso es suficiente como para no creerle que usted se va a sujetar a la investigación de la Fiscalía y por lo tanto le dictamos la prisión de 36 meses. Claro, y en el caso del señor Alvarado, sí pesó bastante y era previsible también, y bueno, en otro momento, en otra conversación, otro medio, habíamos proyectado que sí, porque el señor Alvarado me parece muy bien aconsejado por su defensa. Desde el primer momento que le abrieron la investigación, que fue, creo, si no me equivoco, septiembre, octubre del año pasado, él se sujetó a la investigación fiscal y hizo un gesto y una actitud, ¿no? Un actuar. Él como ministro estaba sujeto al antejuicio y él lo primero que fue donde la comisión específica le dijo, señores de la comisión, yo me sujeto a la comisión, ya de una vez no hagan más el trámite conmigo, yo me allano a todo lo que diga la comisión de fiscalización del Congreso, luego viene la permanente, ahórrese todos esos plazos y yo soy sujeto. Y eso ha ido a decirle a la Fiscalía y la Fiscalía se ha allanado. Se ha sujetado formalmente, porque un ciudadano cuando está investigado por un fiscal, le tiene que demostrar al fiscal que se sujeta a la investigación. ¿Cómo? Con por ejemplo, esta conducta, ¿no? Señor juez, a pesar de que yo tengo, señor fiscal, perdón, que yo tengo el antejuicio a mi favor, sin embargo yo he retirado eso y la comisión del Congreso no me ha seguido ese tema y eso lo pongo a su conocimiento para que usted valore que mi conducta es sujetarme a la investigación fiscal. Bien, entonces, ahora, queremos que la población entienda cómo, por ejemplo, se maneja una segunda medida de prisión preventiva contra una persona que ya está cumpliendo prisión preventiva actualmente, ¿no? Esta segunda medida, por ejemplo, dice, de acuerdo a la ley, es que Pedro Castillo debería salir el 9 de marzo del 2026. O sea, desde ahora ya debe cumplir estos 36 meses en paralelo mientras cumple los 18, o es que termina los 18 meses y después cumple los 36 meses. ¿Cómo es en ese caso? Un ejemplo, su pregunta es bien concreta y la respuesta es concreta. Efectivamente, ¿qué sucede en la práctica? En muchos casos donde una persona tiene varios procesos o investigaciones
y tienes a su vez varias prisiones preventivas. Entonces hay un término muy casi formal, ¿no? Los jueces dicen, ¿no? Cuando, por ejemplo, a la señorita Hualpa le vamos a dictar su comparecencia, o sea, de su prisión preventiva, ¿no es cierto? Ya levantamos la prisión preventiva y ahora le dictamos la comparecencia, siempre y cuando no esté sujeta a otras medidas de prisión preventiva en otros casos. Los jueces se cuidan mucho de ese tema. Entonces, en esa fecha que usted está mencionando, mejor vamos antes, ¿no? De 18 meses se cumpliría más o menos mayo del 2024, ¿no? Los 18 meses por rebelión. Saldría en el 2026. Claro. Y los 36, de la fecha que usted me ha mencionado. Vamos a imaginar hipótesis que en junio del año 2024 se venció los 18 meses de la prisión preventiva por rebelión. Pero va a estar pendiente, va a estar la mitad de los 36 meses de lo que le han dictado ahora. Por lo tanto, él puede salir libre en ese momento, pero las autoridades del INPE van a ver, pero tiene una orden por lo que hoy día le han dictaminado 36 meses. Señor Castillo, con todo gusto le queremos dar libertad, pero no podemos porque usted tiene una orden de otro proceso. Y es probable, acuérdese que en este caso, si no me equivoco, el segundo o tercer caso, quedarían pendientes 3 o 4 casos más. Claro. Y no sé si la Fiscalía también le va a pedir la prisión, pareciera que sí, y si un juez se convence le va a dictar otra prisión preventiva, o el otro caso que todavía está pendiente, que si no me equivoco son 2 o 3, y según la denuncia fiscal que se presentó en octubre del año pasado, estábamos hablando de 51 carpetas, o sea, 51 investigaciones más. O sea, depende de la estrategia de la Fiscalía si va a estar solicitando más prisiones preventivas contra el señor Pedro Castillo. Bien, entonces, en definitivo, el expresidente estaría saliendo ya en el 2026, ¿no? En ese tipo de casos. Si es que no hubiera otras medidas posteriores a la fecha que estamos. Una le dictaron ahora en el 28 Digamos de diciembre. que si viene una nueva audiencia contra otro caso, porque el expresidente tiene como 8 casos pendientes, 8 carpetas fiscales por diferentes casos. Entonces, por ejemplo, si una audiencia se le dicta en 2 meses, de acá a 2 meses, y se le dicta otros 36, quiere decir que ya no saldría el 9 de marzo, sino que saldría después. Exactamente. Ok, bien, ha quedado claro. Su pregunta me permite una tingencia, mire, para la ciudadanía también, ¿no? Últimamente, el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, enero de este año, ha sacado una sentencia en la que que dice que no hay que abusar de los plazos tan extensos de la medida de prisión preventiva. El plazo máximo es de 36 meses. En los casos por relación criminal. En los casos complejos, 18 meses, y en los casos simples, la mitad de esos, 9 meses. ¿Correcto? Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay que abusar de esos plazos tan extensos. Entonces, le ha pedido a los jueces y sobre todo al Congreso que uno, por ejemplo, vamos a concretizar, el señor Pedro Castillo, a los 6 meses de la primera medida o a los 6 meses de esta segunda medida, puede pedir una revisión de su medida de prisión preventiva en función de cómo está avanzando su caso, porque tampoco se trata de que me digan a 36 meses y ya me quedo, la Fiscalía se queda, digamos, sentado ahí esperando a que pasen los 36 meses. No, tiene que seguir investigando, porque no se puede perjudicar la libertad de una persona por más que esté dictada la medida. ¿Qué quiero decir en conclusión? Las medidas preventivas se pueden revisar cada 6 meses, dependiendo obviamente de la coyuntura de cada caso. Bien, la Fiscalía está estimando 32 años de pena privativa de libertad contra el expresidente. Sí, en este Pedro caso Castillo. sí, es lo que ha pasado. Digamos, ¿cuáles serían los elementos que se podría usar en contra del expresidente para que se pueda cumplir una pena, que vendría a ser la primera pena que podría cumplir, ¿no? En el caso de que no se dicte antes, obviamente, una pena por el delito de rebelión. ¿Se refiere a lo que ha pasado el día de hoy? Ajá. Bueno, si le demuestra a ver, aquí hay que ubicar bien a la audiencia. En este momento la prisión preventiva solamente es una medida preventiva y provisional, nada más. No es una sentencia, no está condenado formalmente. Va a tener que terminar la investigación preliminar y preparatoria, todo esto, y una vez que termina eso, el fiscal acusa. Es probable que el fiscal acuse, contestándole esa parte de su pregunta, con la información que tiene, con testigos, con pruebas periciales y demás pruebas. Es probable que acuse. En esa situación va a una segunda parte que se llama control de esa acusación.
Luego va a una tercera etapa que se llama juicio oral. Cuando entramos al juicio oral, todo esto que ahorita estamos conversando muy rápidamente, vía información, ahí vamos a discutir la prueba. Recién en el juicio oral. Después de que termine el juicio oral, recién con una discutida las partes, fiscal y abogado, y eso valorado por el juez, y el juez luego emite una sentencia, ahí recién podemos decir que ya terminó el caso. En este tipo de casos, ¿cuánto tiempo va a demorar, en este caso específico, cuánto va a demorar hasta llegar a la etapa del juicio oral? Si están pidiendo 36 meses por investigación preparatoria, súmele usted un plazo parecido, etapa intermedia y juicio oral. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos años? Estamos hablando de casi 5 años, 5 o 6 años. 5 años, sí, sí. hasta llegar más o menos. En realidad depende de cómo realmente lleve su investigación la fiscalía. Si claro, porque mientras va apelando la defensa, también se va extendiendo el proceso. No, eso no se cuenta en contra del procesado investigado, en este caso Pedro Castillo, Juan Silva o el señor Alvarado. No, eso no se cuenta en contra. La fiscalía lo que tiene que avanzar es sus investigaciones, tiene que avanzar y terminarlo lo antes posible. No se trata simplemente de yo de recostarme en el plazo de los 36 meses y ver qué hago. No, tiene que avanzar. Por eso es que le dije hace un momento que ahora el Tribunal Constitucional le permite a la defensa plantear una revisión de esa medida provisional de prisión preventiva. Bien. Justamente para evitar eso es lo que usted está preguntando. Bien, el fin de semana nosotros todos los peruanos hemos sido testigos respecto a estas imágenes de panorama en el que se ve, digamos, el detrás de cámaras del día del 7 de diciembre del año pasado, en el que el expresidente, estaba emitiendo este mensaje en su intento de dar el golpe de Estado en nuestro país. Ahí, por ejemplo, digamos que se ve también a la exministra, la señora Chávez. Betsy Chávez. Y quien en reiteradas oportunidades ella ha dicho que no ha participado, digamos, en este pronunciamiento, en este discurso, en este, digamos, intento de golpe de Estado. Pero este video en específico que ha lanzado este medio de comunicación es un elemento contundente en las investigaciones que se está desarrollando contra el expresidente Pedro Castillo y también contra Betsy Chávez y todos los involucrados. Sí. Se va a usar obviamente por parte de la Fiscalía esta información que salió el día sábado en este programa de televisión, porque si no mal recuerdo, la señora, después que del 7 de diciembre la señora Chávez dijo que cuando fue a declarar ante la Fiscalía, dijo que no se acordaba, que ella recién se dio cuenta ese día, como el señor recién leía el discurso, y, oh sorpresa, ella se enteraba recién de lo que estaba haciendo el señor Pedro Castillo. Pero este video de más o menos creo que 10 minutos demuestra los pasos previos al discurso, y quien estaba en plena actividad ella, consiguiendo el camarógrafo y la reportera del Canal 7, coordinando, viene, lo recibe, entiendo, no sale esa parte, pero está claro que para que se adecue, así como estamos en el set, para que salga la información, se mete el mensaje y todo eso, y ella haciendo toda la colaboración, y en mi criterio, ella prácticamente con eso está demostrando que sabía lo que estaba haciendo. Claro, y eso lo van a usar en contra de ella. Entonces, esto es un hecho muy grave y desmiente totalmente a la versión de la señora Betsy Chávez. Y eso quiere decir de que ¿qué le corresponde en ese tipo de caso? ¿Qué proceso ya debe seguir ella? En este caso es muy probable que la Fiscalía ya esté preparando su formalización de investigación preventiva previo permiso que le tiene que dar antes el Congreso, como coautora del delito de rebelión y conspiración para la rebelión. Es muy probable. La pena mínima son 10 años, máximo 20. Y por ahí también he escuchado la información que con eso ha pedido, es suficiente para pedir una prisión preventiva. ¿Qué más información tendrá la Fiscalía? Aparte de lo que ya conocemos, el día que dio el discurso el señor Pedro Castillo, y ahora que ha salido este video, los prolegómenos del discurso, donde se ve la actitud activa, la conducta activa de la señora Betsy Chávez para que se dé ese discurso que fue el elemento suficiente para evitar la rebelión, a pesar de que mucho se discute que el señor no estuvo armado ese día, pero sí, pues dio el discurso, pero a su vez dio la orden. Y por eso se consumó el delito. Si bien no le obedecieron las Fuerzas Armadas, pero eso fue ajeno a su voluntad. Pero él, con el video, se demuestra la voluntad, o sea, la intención de la señora Betsy Chávez con el señor Pedro Castillo
de hacer el delito de rebelión. Y en el caso, por ejemplo, del expresidente Pedro Castillo, sobre este caso, de este mensaje en La Nación que lo dio el 7 de diciembre, él, por ejemplo, ya está cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por este caso. Entonces, ¿se puede acelerar el proceso ya con este elemento, con este video, y se puede acelerar para llegar, digamos, rápido al tema, a la etapa del juicio oral? Mire qué interesante su pregunta. En el caso del señor Pedro Castillo, como usted bien dice, efectivamente, el sentido común y la lógica, y luego la parte legal, el señor Castillo prácticamente ya está todo, casi prácticamente... Está comprometido. Comprometido totalmente. Es un hecho notorio. En el día 7 de diciembre, en vivo y en directo, cometió un delito delante de la población. ¿Se da cuenta? Entonces, y por eso es que lo detuvieron en flagrante delito. O sea, el delito flagrante es evidente, no se necesita probar más. Con respecto en forma individual a don Pedro Castillo, está demorando un poco más el caso con respecto a la señora Betsy Chávez y muy probablemente también contra el señor Huerta, que si no me equivoco fue el ministro del Interior, y no sé qué más información tendrán del señor Torres Vázquez. Falta eso, para cerrar el círculo de este tema. Pero con respecto a don Pedro Castillo, ya prácticamente está todo hecho. Solamente falta corroborar lo de la señora Betsy Chávez, lo del señor Huerta y lo del señor Torres Vázquez en este caso. Bien, bueno. Y ya estaría terminado su caso. Bien, entonces es una situación complicada la que está atravesando el expresidente Pedro Castillo y los coimputados. El público tiene que saber que, haciendo un símil, ¿no? Un delito grave es el delito de homicidio, por matar a una persona, ¿no es cierto? Pena mínima 6, máximo 20. El violar el orden constitucional es casi como un homicidio. La pena mínima es 10, máximo es 20. O sea, es muy grave lo que ha hecho el señor Pedro Castillo. Y ahora, más con todo lo que usted me está preguntando, que todos los prolegómenos, estaba ahí la señora Betsy Chávez con una conducta totalmente activa del delito de rebelión, es muy probable que le abran la investigación. Bien, doctora Aguirre, le agradecemos entonces por estar aquí en Nativa Fondo. No, a sus órdenes, Cita Huelpa. Y muy amable, gracias por la invitación. Gracias a usted.